En la historia de Israel hubo reyes que marcaron el destino de una nación. Algunos fueron hombres de fe, instrumentos en las manos de Dios, pero algunos otros se convirtieron en símbolos de rebelión, de corrupción y de maldad sin límites. Hoy descubriremos las 5 cosas que Dios aborreció en los peores reyes de Israel. No es solo un viaje al pasado por la Biblia, es un espejo para nuestro presente, porque lo que destruyó a un reino también puede destruir nuestras vidas. La idolatría descarada es el primer punto que voy a tocarte. Jeroboam, el primer rey del reino dividido, temió perder todo el control y en su miedo creó dioses falsos. El primer y grave pecado que comete este rey es que al ver su temor y sus miedos, empezó a fabricar dioses falsos para que este pueblo fuera idólatra delante de la presencia del Dios verdadero. Hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: he aquí tus dioses. Israel fue uno de los primeros graves pecados, pues hizo tropezar el pueblo de Israel. Hizo lo que nadie en ese momento pudo haber hecho. Como rey de Israel, este no fue el paso que él debió de dar. Debió de sumergirse en la fe verdadera y clamar a Dios con sabiduría. Pero al su temor vencerlo, solamente se refugió en lo que era su propia opinión e hizo al pueblo caer en la idolatría. Así nació un pecado que arrastraría generaciones. Y más tarde, Acab y su esposa Jezabel fueron aún más lejos. Convirtieron la idolatría en religión nacional, levantando altares a Baal, provocando la ira del Dios del cielo, provocando que Dios cayera sobre ellos el gran pecado de la idolatría, cosa que Dios aborrece. Solo el hecho de imaginar lo que estos reyes estaban cometiendo era una abominación ante el Dios verdadero. Elena G. de White nos advirtió lo siguiente: cuando los hombres levantan ídolos de su propia invención, desplazan a Dios vivo del corazón, y el resultado siempre es ruina. Hoy los ídolos quizás no sean estatuas de oro, pero pueden ser la fama, el dinero, la vanidad, el deseo de algo material. Puede ser la envidia, puede ser lo que ocupe tu corazón y le estés quitando el lugar a Dios, que está ocupando el trono en tu corazón. Hazte esta pregunta y cuando la hayas aclarado y respondido,
si estás cometiendo un error al tener en tu corazón cosas que no te van a dar lo que Dios ya tiene para ti. No permitas que esto te arruine y te aleje cada día más de Dios. No empieces a creer en dioses falsos. Hoy en día es más fácil que la gente crea en cosas que ellos puedan ver, en cosas que ellos no pueden ni deben de creer, pero que depositan su confianza en eso. Y esto es aborrecido por Dios, pues es un pecado grave ante los ojos de Dios. El segundo, pero es una de las partes más poderosas que debes de entenderlo, es el abuso de poder y la injusticia. Esto Dios lo aborrece. En tiempos de Acab y Jezabel, la injusticia llegó a su punto más oscuro y más alto. Un hombre humilde llamado Nabot poseía una viña, su herencia, su orgullo, su legado, pero el rey la codiciaba, y esa codicia que el rey sintió por aquellas tierras hizo que su esposa Jezabel hiciera algo terrible contra aquel hombre llamado Nabot, el cual fue sacrificado. Su sangre inocente fue derramada, todo por la codicia de aquel rey. La injusticia Dios la castiga. Jezabel dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot. Y Acab descendió a tomarla. Él nunca justificó, ni tampoco le preguntó a su esposa por qué ella le estaba dando esta viña, si Nabot, hasta donde él sabía, estaba con vida. Si hasta donde él sabía, Nabot no se la iba a vender. Pero él solamente descendió y tomó aquellas tierras. Un rey llamado a proteger al pueblo se convirtió en su verdugo, en el que azotaba con injusticia y con maldad a todos los habitantes de aquel pueblo. Helena escribió: ninguna riqueza obtenida por fraude o violencia traerá bendición. El cielo mismo lo condenará. Dios aborreció ese abuso de poder y hoy nos recuerda que todo liderazgo sin justicia, tarde o temprano, termina en ruina. Estas son causas por la cual Dios puede condenarte desde los cielos. Tú debes de estar bajo la justicia y de presentarte ante Dios mostrando tu compasión hacia los demás. No deje que tu corazón se llene de codicia, pues puedes caer en un pecado gravísimo como el que cayó Acab. Él nunca justificó a su esposa, él nunca la cuestionó, solamente obedeció y tomó aquellas tierras que él sabía que no le correspondían, que él sabía que tampoco le serían cedidas. Pero como él lo que quería era aquello, nunca dijo nada en contra de lo que él sabía que sería una injusticia grave y un atentado fatal contra la vida de aquel hombre, solo por poseer lo que a él le correspondía. Hay una tercera cosa que Dios aborrece totalmente: la corrupción espiritual y moral. Es muy grave, querido hermano.
Es muy grave, amigo. Si esto no te ha todavía aclarado algunos puntos que Dios aborrece, hoy yo quiero que tú escuches esta parte. Acab no se conformó con los pecados pasados, levantó imágenes, prostituyó la fe y la convirtió en la corrupción en una norma nacional. Esa corrupción él simplemente la aceptó, la puso a la orden de los habitantes y se lo permitió. Él fue uno de los culpables en que la fe se corrompiera en ese tiempo. Acab hizo más que todos los reyes antes que él para provocar la ira de Jehová. Cuando el líder se corrompe, el pueblo sigue su ejemplo. Y así Israel descendió en una espiral de oscuridad. Allí el pueblo se corrompió, pues ellos estaban ahora postrados ante los dioses que ellos creían que en ese entonces le habían dado, imágenes que no sentían nada, estatuas de palos, de piedra, de bronce, de oro, para que ellos pusieran su fe en aquellos ídolos que no harían nada por ello. Olvidaron la mano poderosa con que Jehová lo había sacado del pueblo de Egipto. Ellos habían olvidado el poder de Dios, todos los milagros que Dios había obrado en favor de ellos. Elena escribió: cuando el líder se entrega a la corrupción, el pueblo sigue su ejemplo. Dios aborreció la corrupción de estos reyes porque no fue un pecado aislado, fue un veneno que contaminó generaciones enteras. Fue el veneno que corrompió los corazones del pueblo de Israel. Fue aquel veneno que lo marcó y provocó la ira de Dios, pero también esto acarrió que ellos fueran castigados con manos duras, pues su pecado no era simple de perdonar. Se habían olvidado del Dios que le había ayudado y lo había librado de todos sus opresores. Ellos se habían olvidado del Dios de Jacob, del Dios de Abraham, del Dios de José. Se habían corrompido por la maldad de los dirigentes, de los reyes que en ese momento debían de conducirlo por el mejor camino para que no olvidaran al Dios que había hecho grandes cosas en favor de cada uno de ellos. No solamente Dios aborrece esta parte, es verdad que la corrupción espiritual y moral trae mucho como consecuencia. Principalmente la ira cae y recae encima de aquellos que practican este tipo de pecado. Pero ahora te voy a mencionar algo que todavía va más allá y puede provocar la ira de Dios contra ti. La incredulidad y el rechazo a Dios. Este punto es aborrecible por Dios y para ellos te voy a mencionar a Ocosías, hijo de Acab. Sufrió un accidente y cayó por la ventana. En lugar de clamar a Dios de Israel, envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Cron. Consultad a Baal-Zebub, dios de Cron,
si he de sanar de esta mi enfermedad. Rechazó al Dios vivo para inclinarse ante demonios. Elena advierte que el que rechaza la luz de Dios abre su mente a las tinieblas del enemigo. Dios aborreció esta incredulidad. Dios aborreció este pecado grave de Ocosías. No fue premiado por aquella incredulidad. Hermano mío, ¿cuántas veces has sido tú incrédulo? La pregunta que hoy tú debes de hacerte es: ¿a quién consultas tú en tu crisis? ¿A quién consultas tú cuando estás en tus problemas? ¿A quién vas? ¿A quién corres cuando tu estado emocional no está bien? Cuando tu familia, cuando tu entorno no está bien. ¿A la voz de Dios o a la voz engañosa del mundo? ¿A dónde te diriges? ¿A quién crees cuando estás en tus peores dificultades y problemas? No seas como Ocosías, que mandó a consultar teniendo un Dios grande, poderoso y verdadero. Él lo tenía ahí y prefirió creer en cosas que no le darían respuesta. Prefirió creer en lo que no tenía oído, en lo que no podía caminar y en lo que no tenía poder para sanar. Hoy yo te digo, hermano, si tú estás pasando por estos momentos, confía en Dios y deja la incredulidad. No rechaces a Dios, y menos en tu momento de dificultad. A Él es que tú tienes que aclamar. A Él es a quien tienes que dirigirte todos los días más, creyendo que Él es el Dios verdadero, el Dios del cielo, el que te librará de todas tus situaciones, sin importar cuán difícil éstas sean para ti. La quinta cosa que Dios aborrece y que la castiga es la obstinación y el rechazo al arrepentimiento. Jeroboam tuvo oportunidades de devolverse a Dios, pero se aferró a su pecado. Acab fue confrontado por Elías, vio las sequías, juicios, señales, pero endureció su corazón. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo. Dios aborreció esta obstinación porque no hay pecado más grave que el rechazo al llamado del arrepentimiento. Quizás tú te has visto en una de estas posiciones. No seas como Acab. Arrepiéntete de aquellas cosas que tú has hecho mal y que hoy lo has reconocido. El arrepentimiento verdadero Dios lo ve y lo perdona. No seas como Acab para que la sentencia caiga sobre ti. No seas como él para que Dios tome en cuenta tu pecado y Él mismo te castigue con mano poderosa. Arrepiéntete. Escucha lo que escribió Elena G. de White. El mayor peligro del hombre no está en caer en pecado, sino en rechazar la voz de Dios que lo llama al arrepentimiento. Nunca creas que Dios no ha de perdonarte, pero si te niegas, si te pones obstinado a creer y a obedecer su palabra y a arrepentirte, entonces Dios mismo te castigará por tu pecado. Su terquedad selló su destino y dejó una advertencia eterna.
No debemos de ser incrédulos, no debemos de ser como Acab, tampoco como Jeroboam. No podemos ser como Josías, debemos de ser como aquellos reyes que reconocieron sus pecados, que no se negaron a pedir perdón y no se negaron a aceptar el arrepentimiento en su corazón. Ellos se arrepintieron y Dios escuchó su clamor cuando estos clamaron a Dios pidiendo perdón por sus pecados. Los peores reyes de Israel dejaron 5 pecados que Dios aborreció. La idolatría. No seas tú como ellos. No seas idólatra. Confía en el único Dios verdadero del cielo y de la tierra, que fue el que creó todo hasta los confines y más allá de la tierra. Creó los cielos, la tierra y el mar. No seas tú como aquellos que cometieron injusticia, esos que no tuvieron ningún tipo de remordimiento cuando fueron injustos, cuando cometieron injusticia ante el pueblo de Israel. Pero también no seas corrupto, no corrompa tu corazón, no seas corrompido y que tu pecado te lleve a la desgracia. Aprende como quizás debieron de aprender aquellos que tuvieron la oportunidad de arrepentirse por aquello que habían cometido. La incredulidad es uno de los pecados graves. Debes de creer en Dios. Debes de tener presente que Dios es verdadero y siempre dará a aquellos que creen en Él. Pero también no seas obstinado y aprende a confiar en Dios. Aprende a tener tu fe puesta y fija siempre en Dios. Y todos ellos levantaron un muro entre Dios y su pueblo. Ellos no solo se corrompieron y ellos cometieron pecado, sino que también llevaron a un pueblo a cometer pecado aborrecibles ante Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Estos reyes pasaron y pensaron que podían gobernar sin Dios. Hoy sus nombres son advertencia para nosotros. Yo te hago esta pregunta: ¿quién reina en tu vida? Porque si Dios no es el que está reinando en ella, tarde o temprano, lo que ocurrió con Israel puede ocurrir también contigo. No seas como ninguno de ellos. Aprende a ver que Dios es grande, poderoso y verdadero, que escudriña las mentes y los corazones, que Él es quien da, que Él es el que escucha, que Él es el Dios verdadero, el Todopoderoso, que reinará por los siglos de los siglos. Hoy te invito a poner tu confianza plena en Dios. Hoy te invito a que abras las puertas de tu corazón y escuche la voz de Dios. Él te puede perdonar de tu más graves pecados. No importa cuán grande hayan sido estos, Dios perdonará tus pecados si tu arrepentimiento es verdadero. Él es el único que se encarga de ser justo con cada uno de nosotros. También es el único que se encarga de juzgar a cada uno conforme a sus obras. No eres tú, no soy yo que debe de hacer justicia. La justicia viene de Dios. Él se encargará de dar a aquellos que han sido injustos, como lo hizo con Acab, como lo hizo con Jezabel y como lo hizo con cada uno de esos reyes que cerraron su corazón para no escuchar
la voz de Dios. Hoy esa es la invitación. Dios te bendiga y si te ha gustado este video, dale me gusta y no te pierda más ni una sola de las reflexiones e historias que tenemos en este canal. No te olvides de compartir este contenido.